Bueno, el tema que quiero ver con ustedes hoy es la caracterización de los nódulos mamarios, que es lo que más vemos en ecografía, ¿verdad? Podemos ver otras cosas, pero lo que más buscamos, encontramos y analizamos son los nódulos. Vamos a ver las características de los nódulos, vamos a sobre todo reconocer los hallazgos de sospecha, repasar algunos datos importantes que deben de constar en un informe, ¿verdad? Que es súper importante. El informe es la carta de presentación del imagenólogo y la verdad, los especialistas manejan perfectamente todos los términos que vamos a hablar, que son términos imagenológicos, y cuando ven un informe a veces ni llegan al final, ¿verdad? Empezamos, dice, no mamá, debes al informe de ecografía, ya ni leemos, la verdad, porque eso es algo básico y fundamental de un informe mamográfico. Entonces hay cosas que hay que poner sí o sí, cosas que podemos poner y cosas que realmente no tienen ningún interés que se pongan en un informe. Todos los hallazgos en mama, sea mamo, eco, rezo, tomosíntesis, se categorizan con las categorías del BIRLAC. De hecho, toda la terminología que vamos a ver hoy es en base al BIRLAC. Y entonces vamos a conocer las categorías y ver en qué categorías le vamos a poner a nuestros nódulos según las características que veamos. Bueno, esto es lo que dice inicialmente el BIRLAC. Aclaro, sigo hablando de la quinta edición del BIRLAC. Hace más de un año que nos dicen que va a salir la sexta, ya sabemos cuáles son los cambios en general, pero todavía no salió. Entonces vamos a seguir usando la que oficialmente está en vigencia. Nosotros vamos a hablar de los nódulos, las clasificaciones, los hallazgos asociados, clasificaciones en parte, ¿verdad? Y casos especiales, algunos, lo que se presentan como nódulos, porque dentro de estos hay otros hallazgos que no tienen presentación como nódulos, ¿no? Entonces no vamos a tratar. Por definición, un nódulo es una imagen 3D. O sea que tenemos que verle en dos planos diferentes, si hacemos una parámetro 2D, si es 3D, en tres planos. Tenemos que evaluar todas estas características que vamos a ir desglosando a medida que vamos avanzando, así que no se preocupen por todo lo que está escrito ahí. La forma, no hace falta definir qué es la forma, vamos a diferenciar en ovalada, redondeada y irregular. Esas son las tres formas que utilizamos actualmente, digo puntualmente porque después se va a modificar esto. Ovalado es como un huevo, una elipse. Redondeada tiene la misma dimensión, o sea, el ovalado tiene una dimensión mayor y otra menor, el redondeado tiene las mismas dimensiones. Y la forma irregular se usa, insisto, para forma, no para margen. No es ni redondeado ni esculado. Irregular siempre es un signo de sospecha. Redondeado depende. Ovalado, sin tener en cuenta el origen y la congenicidad, pero para que este eje es mayor que este, ovalado es, no te ligeramente oblicuo, no importa, eso es todavía, perdón, estoy mezclando con la orientación, ¿verdad? Pero es ovalado, este es un quiste, también ovalado, y este también es ovalado, más chiquito, pero se ve que una dimensión es mayor que la otra. En la forma redondeada, es como una pelota. No es muy frecuente que los nódulos sólidos sean redondeados, más bien los quistes. No es un signo de sospecha por sí solo tampoco, ¿verdad? Lo que más vemos son nódulos ovalados. Y la forma irregular, ni ovalado, ni redondeado, ni nada, demasiado. Estos nódulos no tienen ninguna forma de la que vimos anteriormente. Tienen otros hallazgos, pero no estamos centrando solamente en la forma. La orientación. Cuando hablamos de orientación nos referimos a que el eje mayor del nódulo y lo comparamos con la piel. O sea, con decir orientación paralela o no paralela es suficiente, no hace falta poner orientación con respecto a la piel paralela porque nuestra definición incluye la orientación con la piel. Entonces, si tenemos el eje mayor paralelo a la piel, nuestro nódulo es paralelo, puede ser ligeramente oblicuo como el que vimos. Y si no es paralelo, el diámetro transverso es mayor, entonces le decimos no paralelo, que antes se decía perpendicular. Ese término perpendicular se sacó, se quedó con el paralelo. Importante, redondeado no es paralelo. O sea, cuando describimos un nódulo
Este nódulo, por más de que se vea raro, es un poco mayor este eje. Ay, y ese es un poquito. Bueno, no paralelo. Evidentemente este eje es mayor. Y eso es muy importante. El eje hay que buscar, el eje mayor hay que buscar, no es poner el transductor como en el riñón. Cuando vamos a ver un riñón, lo ponemos ahí, ya lo vemos bien y medimos. El eje hay que girar el transductor, hay que buscar cuál es su eje mayor. Este eje es mayor que este eje, acá están las medidas, también es mayor. Y fíjense, tiene prácticamente la misma medida. Entonces no podemos hablar tampoco de orientación porque miden lo mismo. El margen es el borde, el límite de la lesión y es un importante predictor de sospecha o no. Vamos a hablar de margen circunscrito y margen no circunscrito, que es lo que antes se llamaba mal definido. El margen circunscrito tiene que haber una transición muy evidente entre el nódulo y el tejido circundante, y el margen no circunscrito no importa que alguna porción no se vea y el resto sí, igual es circunscrito. Les digo eso porque en tomografía hay un porcentaje donde describimos un nódulo circunscrito, no hace falta que sea el 100%. Pero en ecografía no, basta que una parte no sea circunscrito para ya incluirlo. Y dentro del circunscrito podemos describir otra vez de diferentes formas. Podemos describir si queremos con estos términos, pero basta con decir no circunscrito para que se entienda de qué estamos hablando. Entonces, el margen puede ser indistinto, puede ser angular, microlobulado o esmiculado, que siempre es un signo de sospecha, al igual que el microlobulado. Circunscrito. Delimitamos bien el nódulo del parénquima, lo mismo pasa en este nódulo y en este quiste simple. No circunscrito angular. Hay ángulos en esta. Fíjense que en esta porción está bastante lindo, pero acá empezamos a ver angulaciones. Este ya no es circunscrito. Y en este me quedé cerca. Acá nada luego es bien, nada lindo. Microlobulados son pequeñas ondulaciones. Antes usábamos el término lobulado para describir forma, no margen. Eso se eliminó hace muchos años, se va a reintroducir, todavía no sabemos qué va a significar. Pero el lobulado son ondulaciones grandes. Estas, sin embargo, son pequeñas ondulaciones, incluso acá hay articulaciones. Lo mismo acá, son ondulaciones pequeñas y lo mismo en esto. Y el especulado no hay ningún problema, esto lo vemos fácilmente, son pequeñas espículas que irradian del nódulo a la periferia. El patrón ecogénico, que es la ecogenicidad, que es algo propio lógicamente de la ecografía, es el color del nódulo, ¿no? Entonces, importante, cuando comparamos la ecogenicidad, o sea, cuando decimos si un nódulo es hipo, iso, que comparamos con la grasa, no con el parénquima, porque el parénquima es muy variable, varía en una mujer según esté dando de mamar o no, varía entre una mujer y otra según la edad, según otros factores. Sin embargo, lo que se mantiene es la cogenicidad de la grasa, que tenemos que mantener una buena cogenicidad de nuestra grasa, porque si nuestra ganancia está muy alta, todo nos va a parecer blanco, si está muy baja, todo nos va a parecer anecoico. Entonces, una frecuencia media del tejido adiposo. Entonces, anecoico, sin ecos, hiperecoico, más blanco que la grasa, complejo, quístico y sólido. No se llama quiste complejo, se llama nódulo complejo, quístico y sólido. El quiste complejo es un término que hace rato se sacó también del léxico. Son los nódulos que tienen un área quística y un área sólida. Inclusive si es predominantemente sólido y tiene áreas quísticas, también se denomina como complejo quístico y sólido. El hipocoico, isocoico y el heterogéneo. Tenemos unas mezclas de ecogenicidad. La ecogenicidad no es algo con mucho valor a la hora de decir si es sospechoso o no. Lógico que un nódulo heterogéneo nos causa preocupación, pero puede ser por varios motivos. Entonces, no hay ninguna ecogenicidad asociada a algo patológicamente, excepto los nódulos isocoicos,
pueden ser lipomas, aunque otros nódulos. Los hiperecoicos generalmente son pequeños hemangiomas, pero el resto puede ser cualquier cosa. Anecoicos son los quistes típicos, ¿verdad? Son anecoicos, tienen una pared delgada. Hiperecoico está en la grasa, el celular subcutáneo, y este nódulo es más blanco que el celular subcutáneo. Complejo quístico y sólido, fíjense, un área anecoica y un área sólida. Lo mismo pasa con este nódulo, tenemos un área líquida, un área sólida, y este también una mezcla, áreas sólidas y áreas quísticas. Complejo quístico y sólido siempre es un hallazgo de sospecha, aunque no necesariamente puede corresponder a un cáncer, ¿verdad? Esto puede ser un papiloma, creo que de hecho es un papiloma, xenotipías, pero siempre que vemos un nódulo complejo quístico y sólido, hablamos de sospecha. Hipocoico, negro comparado con la grasa. Este es un nódulo con caracteres de benignidad. Estos son nódulos con caracteres de sospecha, sin embargo, son todos hipocoicos, o sea que eso no nos diferencia entre un cáncer y una probable lesión benigna. Isocoico, la misma cogenicidad que la grasa. Estos son los nódulos que son muy difíciles de identificar en ecografía, sobre todo si es una mama adiposa, y ni hablar si no tenemos la mamografía, ¿verdad? Requisito fundamental para ecografía mamaria, mamografía al lado. Por supuesto, estamos hablando de pacientes que están en edad de screening. Le vamos a pedir una mamografía por un nódulo palpable a una chica de 20 años. Empezamos con la ecografía, pero si es un complemento de screening o es una ecografía diagnóstica para un hallazgo mamográfico, siempre la mamografía al lado. Si no fuera por esta, ¿no? Si no fuera por esta cápsula, y este también, si no fuera por este refuerzo, confundiríamos la tejido adiposo fácilmente. Y esa es la importancia también de girar el transductor. Mirar. La grasa se confunde muy fácilmente con nódulos, pero cuando uno gira el transductor, nota que la grasa se alarga y corresponde al resto del tejido adiposo, los nódulos no. Heterogéneo, son nódulos que parecen muy feos. Nos preocupamos, pero como les dije, el heterogéneo solo no es sinónimo de sospecha. Ya tenemos áreas hipoecoicas, isocoicas, hiperecoicas, una mezcla de cosas. Los hallazgos acústicos posteriores también son hallazgos exclusivos que vamos a describir en ecografía y en ningún otro estudio. Ya saben que corresponde al comportamiento del paso del lado ultrasonido en la estructura. Entonces podemos no tener hallazgos, podemos tener refuerzo, sombra y un patrón combinado. Nuevamente, nada es patognomónico del cáncer. Sombra podemos ver en lesiones benignas. Hay cánceres que tienen refuerzo sónico posterior por el componente, y el patrón combinado podemos ver también en diferentes hallazgos que no tienen que ver con el cáncer. Entonces, tenemos este nódulo y no vemos nada detrás del nódulo, o sea, sin hallazgos. Lo mismo con este nódulo, no hay modificación del haz de ultrasonido. Este es un quiste típico, anecoico, ovalado, circunscrito, tiene una cápsula finita y refuerzo sónico posterior. ¿Y este es un quiste? Tiene refuerzo, pero es un quiste, es un nódulo sólido. O sea, refuerzo no es sinónimo de quiste en la mama. Eso hay que atender porque hay nódulos que son muy hipocoicos, los carcinomas triple negativos típicamente son tan hipocoicos que parecen quistes. Tienen refuerzo porque son altamente celulares. El refuerzo en los nódulos sólidos marca la celularidad o áreas de degeneración mixoide en los fibroadenos. Entonces, no es porque vemos refuerzo y debemos decir que tiene que ser un quiste, nomás con tiempo, no. Sombra. En el camino anterior, A ver si puedo. Ahí está. no sé, uno podría hacer un hematoma o una. Un hematoma va a verse más
puede ser, porque ahí está el tema de los antecedentes. Si la paciente no tiene ningún antecedente quirúrgico, traumático, erupción, ¿por qué vas a pensar en un hematoma? Es un nódulo sólido. ¿Qué tipo de nódulo? Eso por ecografía nosotros no hacemos diagnóstico histológico. Pensamos, hablamos con el médico, me parece que puede ser esto, pero no ponemos, salvo los quistes que son típicos, los quistes oleosos, que son muy típicos, eso sí, pero ni siquiera los nódulos que parecen fibroadenomas conviene poner, y no está recomendado, porque hay otros nódulos que son igualitos al fibroadenoma, que no son fibroadenomas. Nódulo feo, sombra. ¿Qué es la sombra? La sombra de fibrosis, es atenuación. ¿Por qué? Porque hay calcificación, porque hay fibrosis, ¿verdad? Muchos motivos. Este nódulo con tanta sombra que asusta, ¿verdad? Fíjense que es mucho más marcado. Es un quiste oleoso calcificado, no hay nada. Entonces, la mamografía, el antecedente, hay que ver, porque si yo veo así esta imagen me voy a asustar, me voy a decir que hay que biopsiar, pero si veo la mamografía veo que es un típico quiste oleoso y chao. Patrón combinado, hay combinación, por ejemplo, acá tenemos un área de sombra, acá nada, o ligero refuerzo, ¿verdad? Pero lo mismo acá, tenemos refuerzo en esta zona nada, en esta zona una sombrita. No recuerdo, esto también era aquí, bueno. Calcificaciones. Y las calcificaciones son territorio de la mamografía. Nosotros no vamos a detectar, evaluar ni caracterizar las calcificaciones por ecografía. Pero podemos ver y vamos a decir entonces si están fuera, dentro del nódulo o en los conductos. Lo que nos importa hoy, como estamos hablando de nódulo, es nódulo. O sea, calcificaciones dentro del nódulo. Las calcificaciones por ecografía, cuando son lo suficientemente grandes o están bien juntas, son similares a las que vemos en otra parte del cuerpo, hiperecogénicas con sombra sónica posterior. Pero cuando no es así, apenas vemos unos puntitos. Porque yo puse que son micros estos puntitos, porque yo tenía la mamografía y en ese nódulo había calcificaciones sospechosas y veo este nódulo sospechoso con imágenes hiperecogénicas que son las calcificaciones. Hay que tener atención de no poner calcificaciones, se ve mucho nódulo con calcificaciones y la paciente no tiene una mamografía. Recuerda que la ecografía tiene puntos por todos lados, ¿verdad? Por todos lados hay puntos ecogénicos. Entonces, no hablar de calcificaciones si no tenemos la mamografía. Los hallazgos asociados a estos nódulos, a veces están solitos, ¿verdad? Pero lo que nos interesa es los que están asociados a los nódulos, porque eso es lo que estamos viendo. Distorsión de la arquitectura, cambios ductales, cutáneos, edema, la vascularización, que está en un ítem aparte, no como algo principal en la descripción del nódulo. Y la elasticidad, que es la elastografía. Vamos a ver un poquito. Distorsión de la arquitectura, vemos sobre todo la afectación del ligamento de Cooper. Fíjense cómo están retraídos acá, la cápsula, perdón. Sí, la cápsula anterior con los ligamentos de Cooper, con las especulaciones, que son toda distorsión. La cápsula de Cooper normalmente no informamos de la ecografía, o sea, algo que esté alterado como esto. O sea, no es necesario poner que la cápsula de Cooper está intacta, porque al menos que haya una lesión sospechosa, la cápsula de Cooper debería estar intacta, ¿verdad? Acá sí, está totalmente retraída la fase anterior. Cambios ductales, nódulo, fíjense cómo uno le sigue a un conducto, que acá se hace finito, pero los conductos normalmente tienen líquido. Ver un conducto no es que esté dilatado, vemos la conducta, pero le vemos con líquido, o sea, me cuelgo. Y este conducto tiene contenido, o sea que nuestra sospecha es que este nódulo tiene una extensión intraductal, eso es muy importante comentar en el informe. Lo mismo en este caso, este es un papiloma intraductal sin atipías, pero fíjense el nódulo y acá, estos dos conductos dilatados,
pared mal definida con un contenido adentro, ¿verdad? Un papiloma nada más. Este caso sí que cuesta un poquito más. Acá hay un conducto, esto sí fue un carcinoma, con extensión intraductal. El engrosamiento cutáneo es muy inespecífico, pero cuando vemos un nódulo sospechoso y vemos una mama con engrosamiento cutáneo, con edema, estamos hablando ya de un carcinoma localmente avanzado. Entonces vemos este nódulo, la piel mide 1 o 2 milímetros, 2 milímetros de espesor máximo, menos en la región areolar, donde es un poquito más grueso, llega a 3. Si medimos esto, mide más de 2, evidentemente, y este nódulo tan feo que está infiltrando y engrosando la piel. Esta era la misma paciente, fíjense, en otra parte, tenía varios, era multicéntrico, tenía varios nódulos, fíjense acá la piel, no es la región areolar, lo gruesa que está. La atracción cutánea, eso vemos, no hace falta hacer una ecografía para saber, pero podemos, si tenemos el cuidado de no comprimir mucho, ver cómo está retraída esta piel por causa de este nódulo. El edema, ¿verdad? Por causa de este y otros varios nódulos, el edema linfático. La vascularización es un hallazgo más que puede ayudar. Un nódulo que no estamos entendiendo si es quístico, espeso, sólido, tiene un vaso ahí, evidentemente ya es sólido. La presencia de vasos ayuda a determinar que es sólido, la ausencia de vasos no nos descarta nada. Podemos tener, por ejemplo, este nódulo que no tiene ningún signo de sospecha y no tiene ninguna vascularización, y sin embargo este nódulo feísimo que tampoco tiene vascularización evidente. La mamá hay que comprimir un poco para evaluar la vascularización. Yo generalmente uso el Power más que el Doppler, porque lo que buscamos es si tiene o no tiene vasos. No importa los otros valores, hasta ahora no se demostró que tenga un valor pronóstico, medir el índice de resistencia, velocidad, nada. O sea que poner eso en un informe no tiene ningún sentido. Lo que vemos es si está vascularizado, qué tipo de vascularización, si está interna, si es periférica, en anillo, y un poco la distribución también de los vasos. Tampoco es un hallazgo que determine una biopsia. O sea, un nódulo vascularizado como esto, si no tiene signos de sospecha, es para control. Este nódulo sí tiene signos de sospecha y tiene un vaso ahí. Listo. El anillo o anular generalmente está dado a procesos inflamatorios, abscesos, quistes inflamatorios, hematomas. Es la vascularización alrededor de toda la lesión. La elastografía se está usando mucho, en nuestro medio no se utiliza demasiado. Yo tengo mi equipo, miro, hago, pero nunca puse en el informe, porque todavía no tenemos en el BIRATS un parámetro cuantitativo. En la 6ª edición sí ya van a haber parámetros cuantitativos de la shear wave. Acá figura, pero en realidad no se usa, es más cualitativo. ¿Y qué nos marca la elastografía? La dureza o no de un nódulo. Entonces, la suposición es que un nódulo blando es un nódulo benigno y que un nódulo duro es un nódulo sospechoso. Estas son, como les dije, imágenes que yo uso, que miro, guardo, pero que nunca informo, ¿verdad? Este es un quiste, esta es strain, el astro strain, con el hallazgo típico de 2 colores en los quistes simples. Este es, en realidad no es un nódulo, es una lesión o masa que no está en la 4ª y en la 5ª, pero sí se va a incluir en la 6ª, por eso no les hablo, pero en realidad es una lesión no masa. En mi equipo, fíjense, azul es blando, rojo es duro. Entonces este es un nódulo súper duro, que tiene cara fea y que no fue nada en la biopsia. Y este es un nódulo que igual yo sugerí la biopsia, fíjense que es blando, todo azul, pero no está bien delimitado y es un nódulo de reciente aparición en una mujer de 60 y tantos años. Entonces, la elastografía es un hallazgo más que nos puede ayudar. Los casos especiales.
Son todos estos, se agrupan dentro del BIRATS, todas estas entidades con ese nombre. Nosotros vamos a hablar solo de lo que son nódulos, ¿sí? Quistes simples. ¿Qué son los quistes simples? Como vemos, anecoicos, ovalados o redondeados, circunscritos, tienen una cápsula fina, refuerzos sónicos posteriores y zonas laterales. También son quistes simples, estos quistes con pequeños tabiques finos, menores a 0.5 milímetros, ¿verdad? Estos se denominan todavía quistes simples, no quistes complejos. Estos ya son microquistes agrupados. Este es un quiste complicado, fíjense que tiene un nivel líquido, ¿ah? O sea, tiene un contenido espeso y algo líquido. Este también es un quiste complicado, tiene ecos bajos, que muchas veces uno cuando mueve, de que se mueven los ecos, le pone el power y empiezan a moverse más, ¿verdad? Porque aumenta la velocidad. Lesión en piel, lesión cutánea. Fíjense, esta es la piel y dentro del espesor de la piel vemos este nódulo. Son generalmente nódulos palpables que corresponden o a quistes sebáceos o a quistes de inclusión epidérmicos. Este es un típico ganglio intramamario. Los ganglios también están dentro de los casos especiales en el BIRATS que describimos la forma, el margen, la cortical, el espesor. Este es un típico ganglio intramamario que vemos muy a menudo, que vemos en la mamografía y que confirmamos con la ecografía. Este ya es un ganglio axilar. El ganglio es como un riñón, ¿verdad? Tiene una cortical finita, tiene un hilio graso, pero cuando empieza a tener alguna patología empieza a cambiar esa distribución entre el hilio y la cortical. El engrosamiento nodular focal de la cortical es un signo siempre de sospecha. Este es el hilio, fíjense, el precogénico, esta es la cortical finita y acá tenemos un nódulo. Este ya es un ganglio con importante engrosamiento difuso de la cortical, apenas se ve el hilio, los vasos que normalmente son iliares ya están en la cortical. Y estas son adenopatías que ni parecen adenopatías, fíjense, son muy negras, tienen refuerzo, erróneamente describen quistes en la axila, pero si pensamos anatómicamente que quistes en la axila, ay, por ahí uno raro, ¿verdad? Pero hay que prestar mucha atención y ahí el Doppler nos ayuda, ¿verdad? Porque si le ponemos esto al Doppler va a tener vascularización como esto. Y lógicamente, si estamos con una lesión sospechosa en la mama y vemos estos en la axila, no son quistes, son adenopatías. ¿Me parece lindo o feo estas imágenes? O sea, ¿se van a preocupar si ven o no? Quiste oleoso. Calcificación periférica. ¿Quiénes son? Son típicos quistes oleosos. ¿Por qué típicos? Porque yo tengo la mamografía, la hago que me dicen que son quistes oleosos. Y esto horrible, complejo, quístico y sólido, es un foco de citoteatronecrosis también. A la ecografía la necrosis grasa es horrible, depende de qué etapa le agarramos a la necrosis grasa, si son quistes oleosos como esto o no. Y para eso la mamografía es la única que nos va a salvar, no todas las veces, porque hay veces que hasta en la mamografía le vemos un poco denso y mandamos a biopsia que sí, era un poco de necrosis grasa. ¿Por qué? ¿Hay una causa para la necrosis? Esta era una paciente con una cirugía. Claro, tenés que tener o algún antecedente de traumatismo o alguna cirugía para que vos hables de necrosis grasa, porque de verdad nomás no. Entonces, cuando vemos una imagen así, por ejemplo, no tenemos como esta, y una paciente joven que no tiene mamografía, le preguntamos, ¿tuviste algún golpe, algún accidente? Casi siempre, sí, tuve un accidente en el auto hace un año. Esta es una paciente con una cirugía conservadora, que era un control después de su cirugía conservadora, y yo tenía la mamografía donde es un típico quiste oleoso, entonces se lo doy. Bueno, vamos a ver un poco del informe. Hay otros datos que no pongo acá, ¿verdad? Que son las que no siempre ponemos, la verdad, las indicaciones, esas por el equipo. Cuando hablamos de un hallazgo, vamos a describir los hallazgos importantes, ¿verdad? Por ejemplo, ese pequeño nodulito hiperecogénico
que no nos afectan y que podemos no informar, y cosas positivas, y sobre todo centrarnos en positivo. Entonces, cuando vemos un nódulo, vimos que hay varias cosas que describir, ¿verdad?, que podemos usar. ¿Cuáles son las más importantes para birras que no pueden faltar en un informe? Forma, margen y orientación. Obviamente siempre describimos la congenicidad, ¿verdad?, pero como no es específica. Podemos decir si hay o no hallazgos acústicos posteriores, podemos decir o no si tiene vasos al Doppler, pero no podemos dejar de decir estos tres parámetros, porque esos son los parámetros que usamos para definir si un nódulo es sospechoso o no y si vamos a sugerir o no una biopsia. Entonces podemos decir, por ejemplo, nódulo isocoico al lado circunscrito, y ahí empezamos con refuerzo sónico posterior, con vascularización periférica. Si no tiene vascularización y no tiene refuerzo, no ponemos nada, pero describimos esos tres principales. Los casos especiales deben simplificarse, o sea, quiste simple, no hace falta que describas todas las características de quiste simple. Ganglio intramamario, tampoco hace falta que describas todas las características. Ganglio intramamario, ya está, porque son muy típicos. Las dimensiones, 2 mínimo, idealmente 3. Yo la verdad que no me acostumbro a las 3, siempre mando con 2 dimensiones, pero al menos 2 dimensiones, una nomás no nos sirve, salvo que sea un quiste simple, por supuesto, que no nos importa ni cuánto mide el quiste simple. Los nódulos sólidos sí, sobre todo los que vamos a controlar, o los nódulos sospechosos, porque el tamaño es indicativo de la conducta del cirujano. Cuando hay muchos quistes, como es la mayoría de las veces, cuando los pacientes tienen múltiples quistes bilaterales, no es necesario describir uno a uno los quistes, dónde están, cuánto miden. Nadie le interesa. Y menos a los mastólogos. Odian que les pongan 500 quistes de un lado, 500 quistes del otro lado. Ellos solamente quieren saber si son 2 quistes, si hay algo sólido, y el más grande, ¿verdad?, porque algunos tienen por costumbre indicar funciones los mayores a 1 centímetro, 1,5 centímetros, otros solamente si es sintomático. Entonces, eso es nada más lo que es importante que pongamos. Son múltiples bilaterales, dónde está el mayor y cuánto mide. Esto dice que yo no digo yo. Otra cosa importante, el nódulo debe documentarse con y sin calipers. Algunos equipos en algunos equipos no molesta tanto el caliper, pero sí te oculta el margen. Y en algunos, a medida que vos medís, te aparece todo el trayecto punteado en todos los lados que medís y te tapa todo el nódulo. Entonces, sí y con. Y esta es otra cosa muy importante. Les hablé de buscar el diámetro mayor. Acá no hay demasiada diferencia, pero esto es el mismo nódulo, fíjense, el mismo implante, el retroceso muscular, y el mismo nódulo, medido de una forma y medido de otra forma. De una forma tiene 8 milímetros, a partir de 0,5 podemos redondear el número. O sea, 8 por 3 es medido acá, pero si yo mido acá me sale 6. O sea, en el siguiente control, si yo medí acá y ustedes miden acá, a ustedes les va a salir más grande que a mí. Entonces, me aprecio un poquito. Todavía no el porcentaje, pero ya vamos a estar atentos. Y pasa mucho. Otra cosa importante, se incluye fíjense dónde está el caliper. La cápsula tiene que estar incluida, no es solamente la imagen hipoicoica. La cápsula se incluye en la medida. Y lo mismo pasa cuando tenemos un nódulo con un halo hiperecogénico tan grande como este. Así no se mide, no es la parte negra nomás, se mide todo con el halo hiperecogénico. Fíjense la diferencia en las medidas que hay. Si mido solo esto y si mido todo. Todo es tumor, no solo lo negro. La reacción del halo hiperecogénico es infiltración también en la mama. Entonces hay que medir todo. Doctora, ¿y el anterior cuál es la correcta para medir? ¿El de arriba? Lo ideal, digamos, el de la izquierda. ¿Este? ¿O este? No, entre esos dos. Ah, no, son formas de... Hay que medir así y este hay que medir así. O sea,
sea, hay que buscar el eje mayor de un nódulo, no medir así, este no es su eje mayor, este es el eje mayor. ¿Verdad? Yo les mostré medido justamente a propósito, en dos planos diferentes para que noten que hay diferencia. Y cuando hay halo hiperecogénico, siempre hay que medir el halo. O sea, si nosotros le decimos, lo veo de acá, este tiene 1 centímetro no más, pero si mido con el halo ya tiene 2 centímetros, es diferente. Entonces siempre buscar el eje mayor, dar la vuelta al traductor, no poner nomás medir y ya está, darle la vuelta porque nos llevamos también sorpresa con nódulos que en la parte de atrás un quiste y en la parte de atrás vemos algo sólido. Entonces siempre hay que mirar en todos los ángulos. ¿Cómo localizamos el nódulo? Con localización horaria siempre. No es cuadrante superior externo, inferior interno, no, hora. La mama es como un reloj y vamos viendo en qué proyección de qué hora está el nódulo que vemos. Entonces, hora 1, hora 2, hora 13 no hay, es hora 1. A veces aparecen los informes hora 13, hora 14, no. Es hora 1, hora 2. De hecho, los ecógrafos ni siquiera dice hora. 9 o'clock, pone así escrito, ¿verdad? O sea, 9:00 o'clock. ¿No? Nosotros le ponemos la H o escribimos hora para que se entienda, ¿no? Entonces, siempre localización horaria y distancia al pezón. Eso es otra cosa también que siempre es. Algunos dicen areola, pero en realidad el Birland dice pezón, textualmente. Copiado está de ahí. Entonces, la distancia al pezón, ¿por qué? Porque la areola varía entre mujer y mujer de tamaño, la areola se contrae, entonces el pezón es lo que, también el pezón se contrae pero se mantiene más estable. Entonces, obviamente no estamos con una reglita ahí midiendo, ¿verdad? Yo lo que hago es mis 2 dedos medir, entonces más o menos calculo con eso, ¿no? Es una medida exacta, entonces aproximadamente a 5 centímetros de pezón, en hora 10 de la mama derecha y describimos lo que encontramos. Cuando es para control, como les dije, si es un quiste no hace falta que pongamos en hora 10 en un quiste. Múltiplex, el más grande, en hora 4 de la mama izquierda mide tanto, punto. ¿Por qué es importante poner bien, medir bien? Porque tenemos que comparar los nódulos sólidos. Y si hay un crecimiento mayor al 20% en 6 meses, ese nódulo tiene que ir a biopsia y no ser controlado. Entonces, súper importante tener bien las medidas, la localización y la distancia del pezón para cualquier procedimiento. Después vamos a poner una categoría y una recomendación. Siempre hay una recomendación asociada a una categoría. Hay veces que es concordante y a veces es discordante. Por ejemplo, tengo un quiste de 4 centímetros que le duele a la paciente. No es sospechoso, yo no voy a describir como un hallazgo sospechoso, voy a sugerir un seguimiento de rutina, pero puedo poner una sugerencia de una punción evacuadora para aliviar los síntomas. O sea, la punción ya es discordante a un seguimiento de rutina, pero eso se pone después de la recomendación normal. Son 7 categorías de BIRLATS. Las 0 casi no usamos en ecografía, porque justamente la ecografía viene después de un 0 de mamografía. 0 es, no puedo definir si es sospechoso o no, necesito algo más. ¿Qué es ese algo más? Comparar con estudios anteriores o imágenes adicionales. Por ejemplo, veo un nódulo, ahí me parece que hay calcificaciones, no sé, vamos a hacer una mamografía para certificar. Generalmente siempre arrancamos del 1 con ecografía. 1 es negativo, no vi nada, no encontré nada. Y acá se pueden incluir ciertos hallazgos, como un ganglio intramamario, por ejemplo, que es algo normal, parte de la anatomía. Si yo voy a describir el ganglio intramamario, no le pongo 1. Si encuentro el ganglio intramamario y no voy a describir, entonces sí le pongo 1. ¿Y qué hacemos? Control de rutina, que es anual. Pongo yo, entre paréntesis, acá, apropiado para la edad, para recordar que una paciente de 27 años, asintomática, a la que le pidieron una ecografía mamaria sin ninguna indicación y
Si no vemos nada, no tiene por qué hacerse el año siguiente su ecografía. Eso nomás pongo acá para recordar esos criterios. BRAF 2 o categoría 2 benigno, encontré algo 100% benigno, no me preocupa, entonces vamos a controlar de rutina, que esto no va. Categoría 3, encontré algo, parece que no es nada, pero no reúne los criterios de las cosas que ponemos en el BRAF 2. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí ya hay una ligera posibilidad de que no sea algo benigno. Entonces hay una probabilidad mayor al 0%, pero menor al 2%. ¿Y qué hacemos? Le seguimos a corto plazo. Y por eso que es importante tener bien documentados los nódulos que vamos a controlar. A corto plazo es 6 meses por un año. Si no hay cambios durante ese año, el siguiente control es a los 12 meses y allá tenemos 2 años de seguimiento. Si ahí no hay ningún cambio, recategorizamos a un 2. Hacemos un downgrade de la categoría. ¿Hay algún cambio? Pasa a la siguiente categoría, que es el 4. El 4 es sospechoso, ya tenemos más de 2% de probabilidad, pero menos del 95% todavía. Y dividimos en 3 categorías. Yo realmente no me acostumbro a usar las subdivisiones. Es la recomendación sobre todo para fines estadísticos, porque a la hora de hacer la correlación entre la biopsia y tu BRAF, vos sabés cómo estás, ¿verdad? Pero independientemente que yo ponga 4A, que es baja sospecha, o ponga 4C, que ya es alta sospecha, 4 siempre es biopsia. Siempre, no es BRAF 4, hay control en 6 meses. 4 significa sospecha, hay que biopsiar. El 5 ya es altamente sugerente, no lo sospechoso, sugerente de malignidad. O sea, esas imágenes casi seguro que es un cáncer, aunque nos pueden dar sorpresas algunas imágenes. ¿Y qué hacemos? Hay que biopsiar, no hay de otra. Y la categoría 6 son las pacientes que ya tienen diagnóstico confirmado de cáncer. ¿Qué se hacen esas pacientes? Se tienen que operar cuando se pueda, ¿verdad? ¿Y cuándo le vemos a estas pacientes? Cuando van a neoadjuvancia o cuando por algún motivo extraño se hicieron su biopsia, se fueron, desaparecieron y volvieron después de meses otra vez a retomar sus estudios, ¿verdad? Si no vemos en las pacientes con neoadjuvancia, si no hay ningún hallazgo, igual es 6, ¿sí? O sea, no importa que yo no vea nada, esa paciente no se operó, esa paciente tiene un cáncer en teoría todavía, porque el evento que mejor se relaciona con la respuesta patológica completa es la resonancia, no la ecografía. La ecografía también es muy buena, pero las áreas de fibrosis post-quimio que vemos por ecografía son imposibles de diferenciar de resto tumoral, eso solo la hueso. Entonces, sí. No sé si entendí, en una paciente con una mastectomía se le realiza la ecografía de la cicatriz. ¿Va en BRAF 6? No. Paciente que no se operó de su tumor primario es BRAF 6. No, si vos le haces la cicatriz no entra en el BRAF, ahí no hay mama. Vos categorizás la mama que quedó. Primero. No, es si una paciente pasa a veces en hospitales públicos. Se hace su biopsia, se le pide todo su laboratorio, sus estudios para estadificación, para planear la cirugía y nunca más vino. Viene después de 5 meses y se le vuelve a pedir otra vez todos los estudios, ¿verdad? Esa paciente es un 6. Ahora, si yo no veo nada, se hizo su quimio, completó su esquema, viene a hacerse su control previo a la cirugía y yo no veo nada, ningún tumor, igual es un 6, porque todavía no se operó. Eso probablemente puede ser que también hay estudios que están viendo la posibilidad de no operar respuesta imagenológica completa, pero por ahora todo se operó. Bueno, BRAF 2, ¿qué vamos a poner en BRAF 2? No nos vamos a preocupar, le vamos a mandar a control de rutina siempre y cuando sean típicas las imágenes, y para eso tenemos que tener buen equipo, manejar bien nuestra curva de ganancia, nuestra ganancia general, usar todas las herramientas que tiene el ecógrafo. Yo amo el armónico, todos mis estudios miro con el armónico, porque ayuda a diferenciar mucho ciertas cosas.
Quistes simples, fíjense, acá hay un contenido epogénico, este justamente está en el armónico. Hay un contenido epogénico, sigue siendo un quiste simple. Nivel líquido-líquido es un quiste complicado, pero el nivel líquido-líquido ya hace que se categoricen dos. Los quistes complicados, múltiples bilaterales, también son dos. Necrosis grasa, estos quistes tabicaditos, son dos. Lesiones en piel. Doctora, el quiste simple también es dos, ¿verdad? Quiste simple es dos. Todos. Todos dos. Este es un quiste complicado, pero con nivel líquido-líquido. Igual es Si dos. no tenía nivel, no iba a ser un 2. Iba a ser que Vamos. Mira. Lesión en piel, estas imágenes ligeramente hiperepogénicas, ven que están en el celular subcutáneo, que parecen lipomas, también dos, ganglio, intramamario típico, que incluimos en el IRA3 nódulos sólidos que parecen fibroadenomas, ovalados circunscritos con orientación paralela. Estos nódulos que no sabemos si son sólidos o quistes complicados, esos se incluyen en el 3. Si son múltiples y bilaterales, en ambos casos, cuando es múltiple y bilateral, al menos 3, con uno de una mama y 2 de la otra mama. Ahí ya hablamos de múltiples bilaterales. Esto vemos 10, ya podemos poner 2. Esto vemos 10, ya podemos poner 2. Este vemos 1 o 2, 1 o 2 es 3. ¿Sí? Cuando no hay 3 o más de 3, se categoriza. Fíjense que tienen refuerzo y vemos mucho de estos tipos de nódulos en pacientes con mastopatía con enfermedad de mastopatía fibroquística. Múltiples quistes y vemos algunas imágenes como esta. No sabemos si es un nódulo sólido que está metido ahí o es un quiste muy espeso, la que nos está confundiendo. Hay que mirar uno a uno. Es un fastidio, pero hay que mirar uno a uno, porque entre esos 500 quistes o probables fibroadenomas puede haber un cáncer, que ya nos pasó. Entonces, microquistes agrupados. Hasta hoy en día, si no son múltiples y bilaterales nuevamente, y en el contexto de una mastopatía fibroquística, se categorizan como 3. O sea, yo veo uno y no tiene otros quistes, voy a controlar. Es una paciente posmenopáusica, con más razón hay que controlar. Ahora, tengo 500 quistes y tengo uno en regreso. Los microquistes agrupados son la traducción de la unidad ductolobulillar dilatada. El problema es que la unidad ductolobulillar es el asiento principal de las lesiones. Entonces, a veces son bien anecoicos, no hay problema, a veces tienen ecos y no sabemos ya si esos son un quiste con contenido o es metaplasia apócrina o es un carcinoma. Entonces, se controlan si no son múltiples y bilaterales. IRAS 4, cualquier cosa, cualquier nódulo que no tenga características de un 2 y un 3. Todos estos nódulos, tenía 2 papilomas esa paciente, este era uno y el otro ya les mostré. Voy a volver a este. Fíjese el nivel líquido-líquido, es una raya prácticamente. Acá no es una raya, tiene un abombamiento. Eso más este conducto hace que nosotros digamos esto no es un quiste lo más espeso. Hay algo dentro del quiste, más esto no va a ser muy hablar, ¿verdad? Entonces todo lo que lo reúna, estos son nódulos complejos, quísticos y sólidos. Me parecen microquistes agrupados, pero en estas zonas hay muchas zonas que parecen sólidas. ¿Verdad? Lo mismo acá. Los septos son más gruesos, ¿verdad? Sí, este bordecito, o sea, son varias cosas, ¿verdad? Entonces, por eso hay que tener mucha atención de todas las características. Entonces, todo lo que nos reúna la característica, un probable fibroadenoma, probable quiste complicado, va a 4. Y con el 5 ya no hay mucho secreto, ¿verdad? Son estos nódulos tan feos, espiculados. Estas son calcificaciones mamográficas, espiculados. Miren la retracción acá de la piel, miren el refuerzo que tiene. No es líquido, no es todo un cáncer de alto grado por tanto refuerzo. Articulado, distorsión, sombra. Entonces, con esto no hay mucho problema. Aparte, esta paciente suele tener neuropatía, suele tener
que podrían corresponder a clasificaciones a ser evaluados con estudios dirigidos, porque vos no sabés. Probablemente sí, con este tamaño y lo ecogénico que son, sí, pero no tengo acá, me da un poco sí, tengo sí que un caso para mostrarle que justamente una paciente de 36 años, nódulo palpable, ecografía, indicado primero, nódulo con áreas sólidas, con áreas quísticas y calcificaciones. La mamografía y me piden repetir, ver otra vez la ecografía. Yo veo una mamografía aquí, calcificaciones, digo, no hay nada. Me voy a llevar la ecografía y veo imágenes hiperecogénicas. Puede ser. Magnificación. Una calcificación, y de hecho en la pieza quirúrgica no había ninguna calcificación, es lo que se suele ver a veces en las tiroides, o sea, en la interfaz de los pequeños quistes, esas imágenes hiperecogénicas. Entonces, no hablamos de calcificaciones sin mamografía. Entonces, para recordar, un nódulo tenemos que ver las dos proyecciones, imagen pseudonodular no está en el léxico, algo parecido es la imagen no masa que de hecho usamos a veces aunque no está en el léxico y que ahora se va a incluir, pero no es un nódulo. O sea, el nódulo tiene que ser algo convexo, tiene borde convexo. De todas las características no olviden que la orientación, la forma de imagen es lo que les va a decir si esto hay que biopsiar o no. Poner en el informe distancia del pezón, localización horaria. Se pueden poner planos también si uno quiere, para dividir en 3 tercios, anterior, medio, pero eso es opcional. Y poner una categoría de Lillard y una recomendación. ¿Sí? Siempre tiene que ir la recomendación acorde a lo que nosotros estamos viendo. Y eso es